Buenas tardes, doctores y compañeros. Nosotras somos el equipo 3, que está conformado por García Morales Mariana, Mena Aguilar Marta Angélica, Nonato Molina Edith, Quintero Romero Agali y yo, Reynoso Espino Carla Valeria. Los temas que vamos a abordar van a ser la gluconeogénesis, glucogénesis y la glucogenólisis. Comenzando con la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es el proceso de síntesis de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. El hígado y los riñones son los principales tejidos gluconeogénicos en una proporción de 90 y 10% respectivamente. En el hígado, la gluconeogénesis se va a llevar a cabo en los hepatocitos periportales y en el riñón se va a llevar a cabo en la corteza. Las enzimas gluconeogénicas clave se van a expresar en el intestino delgado, pero no está claro si hay una producción significativa de glucosa por el intestino en estado de ayuno. En las situaciones fisiológicas en las que se va a requerir una alta actividad gluconeogénica son el ayuno y periodos prolongados de ejercicio intenso. Pasando a la importancia biomédica, vamos a tener que los glúcidos, o también llamados carbohidratos, constituyen la principal fuente de energía para el organismo, gracias a su fácil metabolismo. Aportan del 40 al 60% del requerimiento energético en el ser humano, seguido de los lípidos, que aportan de un 30 a un 40%, y finalmente de las proteínas, capaces de aportar del 10 al 15%. El glúcido más común y de mayor importancia es la glucosa. Algunos tejidos necesitan un aporte continuo de glucosa, como el cerebro, quien depende de la glucosa como combustible primario, pues requiere aproximadamente 120 gramos al día de esta. Los eritrocitos, que utilizan la glucosa como su único combustible, así como el riñón, la córnea, el músculo y los tejidos embrionarios. El gasto de glucosa en el organismo es de aproximadamente 160 gramos al día. Sin embargo, la mayoría de las personas consume en 2 a 3 comidas su ingesta diaria de combustibles metabólicos, la cual es consistentemente mayor que el gasto de energía, por lo que hay una necesidad de almacenar el excedente y así formar reservas, como es el caso del glucógeno, que se sintetiza a partir de glucosa 6-fosfato gracias a la ruta anabólica de la glucogenogénesis. De esta manera, podemos decir que las reservas de glucosa están en los líquidos corporales como la sangre, donde hay aproximadamente 20 gramos, y en la movilización rápida del glucógeno, que tiene una proporción mayor de 160 a 190 gramos. Las reservas directas de glucosa solo son suficientes para satisfacer las necesidades de un día, de 10 a 18 horas como máximo, así que en periodos más largos se necesita la implementación de sistemas alternativos para la obtención de glucosa, como es el caso de la gluconeogénesis, cuya importancia radica, como ya se mencionó, en el control de la glucemia. Después del ayuno, durante toda la noche, la glucogenólisis y la gluconeogénesis hacen contribuciones casi iguales en la glucosa en sangre. A medida que las reservas de glucógeno se agotan, la gluconeogénesis se hace progresivamente más importante. La falla en la gluconeogénesis por lo general es mortal. La hipoglucemia causa disfunción cerebral, lo que puede conducir a coma y muerte. La gluconeogénesis excesiva ocurre en pacientes muy graves en respuesta a lesión o infección, lo que contribuye a la hiperglucemia, que se relaciona con un mal resultado. La hiperglucemia lleva a cambios de la osmolalidad de los líquidos corporales, flujo sanguíneo alterado, acidosis intracelular y aumento en la producción de radicales superóxido, lo que da lugar a función alterada del endotelio y del sistema inmunitario, y coagulación sanguínea alterada. La gluconeogénesis excesiva también es un factor contribuidor en la hiperglucemia de la diabetes tipo 2, debido a la sensibilidad alterada de la gluconeogénesis en la regulación descendente en la respuesta a la insulina. Finalmente, la glucosa también tiene importancia en el mantenimiento de la concentración de intermediarios del ciclo del ácido cítrico, aun cuando los ácidos grasos son la principal fuente de acetilcoenzima A en los tejidos. Además, la gluconeogénesis elimina lactato producido por los músculos y los eritrocitos y glicerol producido en el tejido adiposo. Pasando a los sustratos o precursores, tenemos que los más importantes son el lactato, los aminoácidos, exceptuando la leucina y la lisina, y el glicerol. Estos se van a incorporar a la vía gluconeogénica a nivel de piruvato, oxalacetato
y dihidroxiacetona fosfato, respectivamente. En cuanto al lactato, tenemos que se sintetiza en el músculo esquelético durante un ejercicio de intensidad creciente con el tiempo. Cuando hay demasiada demanda de energía, el lactato se produce más rápidamente que la capacidad de los tejidos para eliminarlo. Es decir, excede la velocidad metabólica del ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria. Pero este lactato no se va a transformar de ninguna manera en el músculo, puesto que este no es un órgano gluconeogénico. Entonces, va a pasar a la sangre, al torrente sanguíneo, y de ahí pasa directamente al hígado. Y es aquí donde ocurre la transformación de lactato a piruvato mediante la acción de la enzima lactato deshidrogenasa y finalmente pasa a ser glucosa mediante la gluconeogénesis. Posteriormente, esta glucosa que se creó es liberada de nuevo al torrente sanguíneo y de ahí es captada otra vez al músculo, donde se va a producir una fermentación láctica en caso de que siga habiendo un requerimiento energético y no haya suficiente oxígeno, volviendo a producirse este lactato. Y este proceso se llama ciclo de Cori. Los aminoácidos que funcionan como precursores se denominan aminoácidos glucogénicos, porque pueden ser convertidos a piruvato o intermediarios del ciclo del ácido cítrico, a excepción de la leucina y la lisina, como ya se mencionó anteriormente. La mayor parte de los aminoácidos, siendo algunos de los más destacados el aspartato y la asparagina, forma oxalacetato mediante reacciones anapleróticas. Sin embargo, algunos otros, como la alanina, entran a esta vía como piruvato. Si este es el caso, se realiza un proceso de transaminación, es decir, se retira el grupo amino de la estructura de la alanina y se produce piruvato, puesto que las estructuras de la alanina y el piruvato son prácticamente idénticas. Esta transaminación va a formar parte del ciclo de Cahill o también llamado el ciclo de glucosa-alanina. Por último, tenemos al glicerol. Es un alcohol que el organismo lo vamos a encontrar unido a tres ácidos grasos. En conjunto se le va a denominar triacilglicérido. Mediante el proceso de la lipólisis es como se separan estos componentes y la molécula de glicerol que queda es la que se va a necesitar en la gluconeogénesis, en forma de dihidroxiacetona fosfato. La primera reacción para que esto pueda suceder es el paso de glicerol a glicerol 3-fosfato. Es una reacción mediada por la enzima glicerol quinasa, que va a producir una fosforilación. Una vez que tenemos el glicerol 3-fosfato, pasa a dehidroxiacetona fosfato por acción de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Es aquí cuando es capaz de unirse a la gluconeogénesis. Si recordamos la exposición del equipo anterior, nos hablaron de la glucólisis, que puede considerarse como el proceso oxidativo de la glucosa, mediante su degradación para formar dos moléculas de piruvato o bien mediante su fermentación para dar ácido láctico. La gluconeogénesis va a permitir sintetizar glucosa a partir de piruvato y otros precursores no glucídicos, que ya se mencionaron, a través de un proceso anabólico que va a requerir una inversión importante de energía, en forma de moléculas de ATP y NADH. En nuestra ingenuidad, podemos pensar que la gluconeogénesis es el proceso inverso de la glucólisis, pero no es así, puesto que de las 10 reacciones que constituyen esta última, 3 son irreversibles. La primera de ellas es el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato mediante la enzima hexocinasa. La segunda es el paso de fructuosa 6-fosfato a fructuosa 1,6-difosfato, que va a estar catalizada por la enzima fosfofructosinasa 1. Y finalmente, el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato por la enzima piruvatosinasa. Para evitar estas reacciones irreversibles de la glucólisis, la gluconeogénesis va a utilizar una serie de reacciones alternativas que van a estar catalizadas por enzimas diferentes, como se muestra en la imagen. Bueno, vamos a empezar con la primera reacción de la gluconeogénesis, que va a ser la transformación del piruvato a fosfoenolpiruvato.
En la glucólisis, esta primera reacción corresponde al paso de fosfenolpiruvato a piruvato por la enzima piruvato sinasa. Sin embargo, como yo mencionó Carla antes, esta es una de las reacciones irreversibles, por lo que no se puede llevar a cabo una simple inversión. Se trata de una reacción diferente que en la gluconeogénesis tiene lugar en dos pasos. El primero de ellos va a ser el paso de piruvato a oxalacetato. Esta reacción es catalizada por la enzima piruvato carboxilasa. Y el segundo paso es el paso de oxalacetato a fosfenolpiruvato, catalizada por la enzima fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Actualmente nos encontramos en el citosol, aquí donde les estoy señalando. Aquí se va a encontrar el piruvato y va a estar formado de 3 carbonos. Del citosol va a pasar dentro de la mitocondria, donde sufrirá la acción de la enzima piruvato carboxilasa, que esta es una enzima intramitocondrial, y va a catabolizar la carboxilación del piruvato a oxalacetato en una reacción dependiente de biotina, pues esta es la que se usará como transporte de bicarbonato para la carboxilación. En esta reacción se va a consumir una molécula de ATP como fuente de energía y también requiere de acetilcoenzima A como activador alostérico. El segundo paso, pues, va a consistir en la conversión de oxalacetato a fosfonolpiruvato. Sin embargo, esta reacción se debe dar fuera de la mitocondria, debido a la disponibilidad de la enzima que se encarga de su catalización. Pero dado que la membrana mitocondrial carece de un transportador para el oxalacetato, su salida se lleva a cabo por varias vías alternativas. La más común es que el oxalacetato se convierta en malato por acción de la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial del ciclo del ácido cítrico. Esta es una reacción reversible y en esta dirección de formación de malato tiene lugar la pérdida del potencial reductor de una molécula de NADH, como se observa aquí. Esta se va a volver a regenerar en el citosol cuando la misma reacción funcione en un sentido inverso. Otra forma de salida del oxalacetato del interior de la mitocondria es en forma de aspartato, a través de la reacción catalizada por la aspartato aminotransferasa, de forma similar a cómo funcionaría la lanzadera malato-aspartato. Fuera de la mitocondria, el malato se va a reoxidar por acción de la malato deshidrogenasa citosólica con producción de NADH y así se va a convertir nuevamente en oxalacetato. Posteriormente, la hidrólisis del GTP impulsa la transformación del oxalacetato en fosfoenolpiruvato y CO2 gracias a la enzima fosfoenolpiruvato carboxicinasa. Y actualmente estamos en este paso. La segunda reacción es la que va a convertir el fosfoenolpiruvato a 2-fosfoglicerato. Una vez sintetizado el fosfoenolpiruvato, la gluconeogénesis transcurre por las reacciones reversibles de la glucólisis. Tal es el caso de esta segunda reacción, que lleva al fosfoenolpiruvato a 2-fosfoglicerato catalizado por la enzima enolasa. La tercera reacción va a llevar la conversión de 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato por acción de la enzima fosfoglicerato mutasa. La cuarta reacción es la que va a llevar el 3-fosfoglicerato a 1,3-difosfoglicerato. En esta reacción se necesita un donador de un grupo fosfato, que será esta molécula de ATP que se va a consumir. Y esta reacción pues es catalizada por la enzima fosfoglicerato quinasa. La quinta reacción es la que va a llevar el 1,3-difosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato. Y bueno, por acción de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, esta reacción va a consumir una molécula de NADH. En este paso, se van a fusionar las dos moléculas de piruvato necesarias para la formación de una glucosa. Bueno, estas dos moléculas de piruvato son las que entraron a la gluconeogénesis desde un principio. En la sexta reacción se va a convertir el gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxi
hidroxiacetona fosfato y va a estar catalizada por la enzima triosa fosfato isomerasa. En la séptima reacción, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato van a convertirse en fructuosa 1,6-difosfato y van a estar catalizadas por la enzima fructosa bifosfato aldolasa. En la glucólisis, esta reacción corresponde al paso de fructuosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato, catalizada por la enzima fosfofructosinasa 1, pero como se mencionó ya, también es una reacción irreversible. En el caso de la gluconeogénesis, la enzima involucrada será la enzima fructuosa 1,6-bifosfatasa, que va a producir una desfosforilación. Se va a quitar el grupo fosfato al primer carbono de la estructura de la fructuosa 1,6-difosfato, además de que va a intervenir una molécula de agua y se va a liberar un fosfato inorgánico. Y un dato a considerar es que esta reacción va a ser dependiente de magnesio. En cuanto a la novena reacción, pues esta va a estar catalizada por la misma enzima que en la glucólisis, fosfoglucoisomerasa o glucosa fosfato isomerasa, o incluso llamada fosfohexosa isomerasa. En cuanto al balance energético final, vamos a tener que la gluconeogénesis es un proceso caro a nivel energético. Se van a necesitar de 2 piruvatos, 2 moléculas de ATP que provienen del paso del piruvato al oxalacetato, otras 2 moléculas de ATP del paso de 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato, también 2 moléculas de GTP cuando pasamos el oxalacetato a fosfonolpiruvato, 2 moléculas de NADH por el paso de 1,3-bifosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato, 2 moléculas de agua al pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa libre en caso de que se genere, otras 2 moléculas de agua al pasar de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y finalmente 2 protones. Esto nos va a dar como resultado, pues la glucosa, 4 ADPs, 2 GDPs, 6 fósforos inorgánicos y 2 NAD. En general vamos a decir que el costo total de pasar de 2 piruvatos a una molécula de glucosa va a ser de 11 ATPs. Y bueno, este es un esquema general de cómo se ve la gluconeogénesis y vamos a repasarla rápidamente. Vamos a empezar que del piruvato pasa a oxalacetato por medio de la enzima piruvato carboxilasa. De oxalacetato va a pasar a fosfonolpiruvato por acción de la enzima fosfonolpiruvato carboxiquinasa. De fosfonolpiruvato va a pasar a fosfoglicerato por la enolasa. De 2-fosfoglicerato va a pasar a 3-fosfoglicerato por acción de la enzima fosfoglicerato mutasa. De 3-fosfoglicerato va a pasar a 1,3-bifosfoglicerato catalizado por la enzima fosfoglicerato quinasa. De 1,3-bisfosfoglicerato va a pasar a gliceraldehído 3-fosfato por medio de la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. De gliceraldehído 3-fosfato se va a originar la dihidroxiacetona fosfato por medio de la triosa fosfato isomerasa. En conjunto, estas dos van a producir la fructosa 1,6-bifosfato catalizado por la enzima fructosa bisfosfato aldolasa. De fructosa 1,6-bifosfato se va a originar la fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa.
De la fructosa 6-fosfato se va a ir a glucosa 6-fosfato por la enzima glucosa fosfato isomerasa. De la glucosa 6-fosfato va a pasar a glucosa libre por medio de la enzima glucosa 6-fosfatasa, pero recordemos que en algunos casos se queda en esta reacción y solo en el caso de los riñones, del hígado y del intestino se va a llegar a glucosa libre. Continuamos con la glucogénesis. Es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. La síntesis de glucógeno se produce normalmente después de la ingestión de alimentos, sobre todo si la dieta es rica en carbohidratos, pues en estos momentos habrá una gran cantidad de glucosa en sangre procedente de la dieta. Esta glucosa será almacenada tanto en el tejido muscular como en el tejido hepático, en forma de glucógeno. El tejido hepático será el que se encargue de acumular la mayor cantidad de glucosa en forma de glucógeno, debido a la presencia de la glucoquinasa, enzima que permite almacenar gran cantidad de glucosa en la célula en forma de glucosa 6-fosfato. El glucógeno es un polisacárido que tiene como función el almacenamiento de glucosa. Este ayuda cuando existe una disminución de la concentración de glucosa en sangre. En el hígado va a ayudar al mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre. Sus depósitos van a representar el 10% del peso total del hígado. Y en el músculo lo va a utilizar al momento de la contracción muscular y sus depósitos representan el 2% del peso total del músculo. Bueno, para comenzar con la vía de la glucogénesis, iniciaremos con la isomerización de la glucosa 6-fosfato. Nosotros al obtener la glucosa 6-fosfato, esta se isomeriza de forma reversible a glucosa 1-fosfato, en una reacción que va a ser catalizada por la enzima fosfoglucomutasa, la cual va a contener un grupo fosfato unido a un residuo de serina. Esta enzima lo que hace es cambiar la fosforilación de la posición número 6 a la posición número 1. Posteriormente, ya que obtuvimos la glucosa 1-fosfato, esta se va a convertir en UDP-glucosa mediante una reacción que va a ser catalizada por la UDP-pirofosforilasa. Esta va a requerir UTP y es esencialmente irreversible, ya que el pirofosfato que se va a liberar va a ser hidrolizado rápidamente por otra enzima que se va a llamar pirofosfatasa. Después, ya que obtuvimos a la UDP-glucosa, que es la forma de glucosa activada para la síntesis de glucógeno, va a ser transferida al extremo no reductor de la glucosa terminal, formando así los enlaces alfa-1,4 entre el átomo 1 del residuo glucosílico añadido y entre el 4-hidroxilo del residuo de glucosa de la cadena, liberando así una molécula de UDP. Esta reacción va a ser catalizada por la enzima glucógeno sintasa. Ya que obtuvimos la molécula de UDP, esta vuelve a regenerar a el UTP. Y esto nos puede ayudar ya que puede ser utilizado para la activación de nuevas moléculas de glucosa, pero en una reacción catalizada por la nucleósido difosfatoquinasa y también con la hidrólisis de una molécula de ATP. Por otra parte, también vamos a tener a la síntesis de nuevo de glucógeno, que esta no va a implicar la elongación de una molécula pues ya preexistente, sino va a implicar la incorporación de los residuos de UDP-glucosa y también es un proceso catalizado por la glucogenosintasa, pero a diferencia de esta va a ser sobre una glucoproteína que va a actuar como cebador, la cual es llamada glucogenina. Esta va a actuar como una glucosiltransferasa y se va a unir a un residuo de glucosa de la UDP-glucosa a través del grupo OH de su tirosina 194. Así se va a seguir incorporando pues algún residuo más de glucosa, pero siempre a partir de la UDP-glucosa, hasta que se llegue a formar el cebador. Y ya que se forma el cebador, sobre este se va a seguir actuando la glucogenosintasa, elongando así la molécula. La ramificación de la cadena, que la formación de enlaces A1 a 6, que es la enzima ramificante, la enzima de glucogenosintasa solo es capaz de generar enlaces alfa 1 a 4 para elongar la cadena, pero la formación de las ramificaciones características de la molécula de glucógeno se lleva a cabo por una enzima diferente, que es la amilo 1,4 a 1,6
transglucosidasa o enzima ramificante. Lo que hace esta enzima es convertir el alfa 1 a 4 en alfa 1 a 6. Una vez que la glucogenosintasa genera cadenas al menos de 11 a 12 residuos de glucosa, la enzima ramificante se encarga de transferir un segmento de 7 residuos de glucosa al grupo OH, que se encuentra en el carbono 6 de otra glucosa, de la misma o de otra cadena, con la condición de que el nuevo punto de ramificación que se genere debe estar alejado al menos 4 residuos de glucosa de otros puntos de ramificación. Por lo tanto, la enzima ramificante es capaz de catalizar la hidrólisis de un enlace glucosídico alfa 1 a 4 y de formar un enlace alfa 1 a 6, generando otro punto de ramificación. Cada nuevo punto de ramificación representa un nuevo punto de crecimiento para el polímero. Bueno, por último, a manera de resumen, iniciaremos con la glucosa. A la glucosa la vamos a fosforilar por medio de la glucosinasa a glucosa 6-fosfato. Y después, ya que obtuvimos a la glucosa 6-fosfato, por medio de la fosfoglucomutasa, vamos a cambiar la fosforilación de la posición número 6 a la 1, obteniendo así glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato, por medio de la UDP glucosa pirofosforilasa, va a tomar un UTP, para así generar uridina difosfatoglucosa. Una vez que ya obtuvimos la uridina difosfatoglucosa, esta se va a unir a la glucogenina, formando así el cebador de glucógeno. Este cebador va a servir para el anclaje de las moléculas de glucosa adyacentes por medio de la enzima glucogenosintasa, que como ya lo dijimos, lo que hacen son hacer enlaces alfa 1-4. Por último va a aparecer la enzima ramificadora, que nos va a dar enlaces alfa 1-6. Y de ahí, ya obteniendo esos enlaces, la vía puede volver a iniciar. Ok, vamos a continuar entonces con la vía de glucogenólisis. Entonces vamos a recordar que toda esta vía se va a llevar a cabo en el citosol celular. Y entonces vamos a primeramente a definirla. La glucogenólisis va a ser el proceso de degradación del glucógeno a glucosa 6-fosfato y glucosa libre. Esto pues se va a llevar en dos vías, en el hígado y en el músculo. En el hígado se va a llevar con la regulación de la glucemia y en el músculo con el fin de obtener glucosa para entrar a la glucólisis y que ésta aporte la energía necesaria para lo que requiere el músculo propiamente. Recordamos entonces lo que ya mencioné, se va a llevar a cabo esta vía en el citosol celular y aquí vamos a encontrar las enzimas clave. Vamos a mencionar cada una para que se nos haga un poco más fácil el proceso. Tenemos entonces a la glucogenofosforilasa, que esta enzima va a fosforilar el enlace 1 a 4, donde el fosfato inorgánico se va a romper y se va a obtener glucosa 1-fosfato. En la enzima desramificante vamos a tener de dos tipos o dos formas de trabajar. La fosforilación, que va a transferir las ramas de esta vía, y la desramificante con respecto a la hidrólisis, que recordemos que va a trabajar con presencia de agua y va a llevar a cabo la ruptura de algunos residuos de esta vía, y la glucosa libre va a poder ser fosforilada por la exoquinasa en el caso del tejido o por la glucoquinasa en el caso del hígado. La fosfoglucomutasa se va a abordar un poco más adelante y la glucosa 6-fosfatasa va a ser propia del hígado, ya que va a actuar en el carbono 6 con la ruptura de agua, o sea, hidrólisis, y pues esta va a ayudar al aumento de la glucemia. Entonces, vamos a poder explicar este esquema. La glucogenólisis no va a ser el inverso de la glucogénesis, va a ser una vía totalmente separada, pero aquí, como ya lo mencionamos, vamos a llevar a cabo la ruptura para cuando se pueda ocupar. Entonces, vamos a tener a la glucogenofosforilasa que va a catalizar el paso limitado de la glucogenólisis, donde pues va a existir la división de estos grupos fosfato en el enlace 1,4 del glucógeno para dar glucosa 1-fosfato. Vamos a tener también que van a haber diferentes isoenzimas de este tipo de enzima. Van a haber en el hígado, en el músculo, en el cerebro, que van a ser codificadas por genes como independientes.
pero pues una con su respectivo trabajo. Entonces, la glucógeno-fosforilasa va a requerir fosfato para llevar, o sea, como coenzima para llevar a cabo su reacción. Entonces, los residuos de este glucosilo terminal de la molécula que va a existir de más externa, o sea, tenemos nuestro glucógeno en las cadenas externas, vamos a tener que se eliminan de una manera secuencial con respecto a sus numeraciones, donde alrededor de los 4 residuos van a ir de la rama 1,6 y esta enzima, la enzima desramificadora, va a tener 2 sitios donde va a catalizar de una manera separada. Y esta va a ser de un trabajo único. Entonces, uno va a ser el glucano transferasa, donde ahí va a transferir una unidad de trisacárido de la otra rama, lo que va a exponer un punto de ramificación 1,6. Entonces, el otro va a ser el 1,6 glucosidasa, que va a catalizar a la hidrólisis del enlace 1,6 para poder liberar la glucosa libre. Esto pues va a ayudar, o sea, va a ser ayudada por la fosforilasa. Entonces, esta vía de la fosforilasa y otras enzimas van a llevar a cabo pues la degradación o desintegración del glucógeno, como tal, la vía la vía que estamos viendo. Entonces, vamos a recordar que esta también puede ser llevada en el hígado por la glucosa 6-fosfatasa, la cual va a hidrolizar a la glucosa 6-fosfato para poder dar o liberar glucosa para poder llevar a cabo un incremento de la concentración de la glucosa en la sangre. Entonces, la glucosa 6-fosfatasa pues va a estar en el retículo endoplásmico liso, ya lo recordamos, y pues pues ya aquí podemos nada más observar esta transición. Entonces, vamos a recordar que uno de los principales reguladores de estas vías, de la glucogenólisis y la glucogénesis, va a ser el AMP cíclico, ya lo hemos revisado. Entonces, estas enzimas van a ser principales básicamente en el metabolismo del glucógeno y van a ser importantes la glucógeno-fosforilasa y la glucógeno-sintasa. Es muy importante recordarlo. Entonces, estas van a estar regulando en direcciones opuestas, o es decir, mecanismos inversos o alostéricos, y pues van a estar modificándose con respecto a la fosforilación y desfosforilación, que es lo que recordamos que va a ser como un switch. No van a estar ninguna de las dos vías activas al mismo tiempo. Eso se va a llevar a cabo por la fosforilación y desfosforilación. Entonces, el aumento de la fosforilación en el glucógeno va a aumentar la actividad de la fosforilasa, mientras que la fosforilación en la glucógeno-sintasa reducir la misma. Entonces, vamos a poder también decir que el AMP cíclico va a estar formado a partir del ATP mediante la adenilato ciclasa en la superficie interna de las membranas celulares. Y pues vamos a recordar también que es muy importante la respuesta de las hormonas como la adrenalina, noradrenalina y el glucagón. Estos van a ser como las enzimas clave o las hormonas clave que van a estar modificando la regulación de estas enzimas. A continuación, vamos a llevar a cabo la explicación de la regulación de la glucógeno fosforilasa, pero que va a ser diferente tanto en el hígado como en el músculo. Recordamos que la función del glucógeno en el hígado es proporcionar glucosa libre para poder mantener la concentración de glucosa en la sangre, y en el músculo pues básicamente es proporcionar una fuente de glucosa 6-fosfato para que pueda existir la glucólisis con respuesta del ATP para la contracción muscular. Ya sabemos todo el mecanismo de la contracción muscular y todo lo que se requiere. Entonces, en ambos tejidos, esta enzima va a ser activada por la fosforilación de la fosforilasa sinasa y va a estar desactivada por la desfosforilación catalizada de la fosfatasa. Y esta, pues igual, ya lo mencionamos, va a tener respuestas señales hormonales y de otros tipos, como puede ser lo de el postprandio, etcétera. Las concentraciones básicamente de esas enzimas. Entonces, va a haber una anulación instantánea con controles hormonales, ya que va a ser muy
sensible a estas. También vamos a poder decir que la fosforilasa A va a ser activada en ambos tejidos, pero inhibida de una manera alostérica o separada por el ATP y la glucosa 6-fosfato. En el hígado no va a ser igual, ya que la glucosa libre también es un inhibidor. Entonces, vamos a tener esas diferencias muy marcadas en estos lados y también recordamos las diferencias del fin para llevar a cabo la glucogenólisis. De manera de resumen, en este cuadro podemos observar el metabolismo regulado por la glucogenosintasa y fosforilasa, donde la fosforilasa va a ser netamente dependiente del AMP cíclico. Entonces, cuando la glucogenosintasa va a ser inactivada, esto va a ser por la proteína dependiente de AMP cíclico. Entonces, de modo de resumen, vamos a recordar que la glucogenólisis va a aumentar o va a aumentar la glucogénesis neta, es decir, que va a existir van a ser vías totalmente separadas y que una va a inhibir a la otra. Entonces, cuando la glucogénesis se inhibe, va a existir la glucogenólisis y viceversa, recordando entonces que va a ser mediada por el switch de fosforilación y desfosforilación de la fosforilasa sinasa y la glucogenosintasa, que van a ser estas enzimas clave. Aquí podemos analizar las fuentes de información que ocupó el equipo 3 y se les agradece la atención.